Vale, efectivamente, Q no era P más V, Q era P más U. Y R era P más V. ¿Vale? Vamos a usar estas tres definiciones de vídeos anteriores para así ver cómo podemos escribir el tercer sumando, este de aquí. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones, ¿qué es f de p, f de r? Pues el vector f de p, f de r es el vector f de p, f de p más v. Es decir, es f tilde de v. Por tanto, esto queda menos 2 veces f tilde de v, y el segundo lado de este producto escalar es el vector f de p, f de q. Es decir, es f de p, f de p más u. Por la definición de f tilde, eso es f tilde de u. Vale. Entonces, ahora, ¿qué es la distancia de R a P? La distancia de R a P al cuadrado, por definición, es RP producto escalar consigo mismo, con RP, no con RR, más la distancia de P a Q al cuadrado es producto escalar de PQ con PQ, y el tercer sumando lo dejo como lo tenía, menos 2 veces f tilde de v, f tilde de u. Vale, entonces, ¿qué es RP? Pues por la definición de R, PR es V, o sea que RP es menos V. Tenemos dos signos menos, por tanto el primer producto escalar simplemente es producto escalar de V con V. Por cierto, y aquí he puesto este cuadrado que sobra. Vale, exactamente igual, producto escalar de PQ con PQ, pues el vector PQ es U. O sea que esto es U. Y esto, si queréis, lo voy a escribir como menos 2 veces. Voy a cambiar el orden, menos f tilde de u, f tilde de v. Y esto lo puedo hacer porque el producto escalar es simétrico. Vale, entonces, ¿qué hemos hecho? Si veis por arriba, esto era distancia de f de r a f de q al cuadrado. Por hipótesis, distancia de f de r a f de q al cuadrado es distancia de r a q al cuadrado. Es decir, el resultado al que hemos llegado podemos igualarlo con lo que tenemos arriba del todo a la derecha, con UU más VV menos 2UV. ¿Vale? Entonces, como estaba diciendo, esta última expresión es igual a UU más VV menos 2UV. ¿Qué significa esto? Así, lo que tenemos es que el producto escalar de f tilde de u, f tilde de v, es igual a uv. ¿Vale? Repito, esto se sigue de igualar esta expresión que tengo subrayada en azul con la primera expresión con el lado derecho de la primera igualdad que tenemos en pantalla. Así es como hemos visto que f tilde es isometría.
Con ello ya hemos visto que la condición 1 del teorema implica que f es inyectiva y que f tilde es isometría. Falta ver que la aplicación f junto con esta f tilde es afín, que es lo que haremos en el siguiente vídeo.